Venganza de los Siervos, do profesor Julián Casanova, que organizamos conjuntamente un grupo de investigación Instagram da Facultade de Historia da USG e o Ateneo de Santiago. O derradeiro mes de outono cumprironse 100 anos da Revolución Rusa e o Ateneo intentou conmemorar a maldita data no seu momento, mas desexábamos facelo especificamente co profesor Julián Casanova, xa que éramos coñecedores da publicación do seu libro sobre a Revolución de 1917. 100 anos despois, é dicir, feita xa unha ampla perspectiva histórica, recollendo a labor de investigación dos relevantes historiadores e tratando de establecer algunhas conclusións por respecto. Non foi no que presentou as razóns da senda, pero hoxe sí que temos a oportunidade de escoitar directamente o profesor Julián Casanova, merced o traballo conxunto con Instagram e a persoa do profesor Lorenzo Fernández Prieto. Ambos os dous, por noso agradecemento pola súa presencia nesta xornada. Especialmente o autor do libro que hoxe presentamos, que nos permitirá entender mellor un dos acontecimentos máis determinantes do século XX. Antes de dar a palabra ao meu apreciado compañeiro e colega profesor Fernández Prieto, que non é a primeira vez que ocupa esta tribuna do Ateneo, quero chamar a atención sobre unha interesante coincidencia que se produce entre ambos os dous intervinientes. Ademais de catedráticos de Historia Contemporánea, Fernández Prieto en Santiago, Casanova en Zaragoza, de moi reconhecido prestigio no seu campo, como poden demostrar as súas moitas publicacións, comparten tamén unha dimensión que me parece moi pertinente hoxe, nun acto como este do Ateneo. Refírome a súa frecuente actividade como atentos comentaristas da actualidade social e política, tanto na prensa escrita como nos medios audiovisuais. Estou seguro de que moitos dos presentes somos lectores asiduos das columnas do noso amigo Tito en La Voz de Galicia. O lembramos as súas brillantes intervencións naqueles faladoiros de V Televisión. En canto a Julián, procede mencionar as súas columnas de artigos de opinión en El País, frecuente tamén a súa presencia en radio e en televisión, con última que lembro, interesantísima, hai uns días en televisión española, comentando unha película sobre a División Azul. Eu era tamén fiel seguidor das súas intervencións nos faladoiros da SER. Agora xa lle perdí a pista, porque non son asiduamente de Onda Cero, de modo que, aparte do libro, cuxa presentación aquí nos convoca, estou seguro de que imos ter ocasión de gozar e aprender moito destes dous historiadores, que tamén son dous brillantes faladores. Benvidos. Muy especialmente que estés aquí, porque sei que o Ateneo llegado de que estuvera, a última vez que estuvo en Santiago creo que foi no 2010, e, bueno, por a xente que vexo, por lo que temos falado, e por a cantidad de alumnos que vexo por aí atrás, que foron alumnos de alumnos meus, sei que teñen ganas de explicar. O sea, que hai fame de historia, con toda a popularidade, o feito popular. E que está aquí, ademais, non veo adrede, non que vou aproveitando outras cousas, pero aproveitou para parar e, por lo tanto, eu quero agradecer que quero tamén que se sepa que eu meu. Julián, efectivamente, a llegar un pequeno error no anuncio, os historiadores temos moi mala sorte, porque cando son vos e conocidos, sempre dicen que son de ciencia política. Non, Julián non é de ciencia política, é de historiador. E outros que, en cambio, pasan por historiadores, son de ciencia política e non son historiadores. E se sabe o que fala. Ele é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Zaragoza e forma parte de unha escola, me gustaría chamarle a mí, pero que non me chame, de alguén que está moi ligado a Santiago, que estuvo moi ligado a Santiago, moi ligado a Coruña, un galego da Coruña que chamaba José Carreras Arias, e que moito recordarán, por exemplo, se me pasou pola Facultade de Historia, que fixo moito porque Historia Contemporánea de Santiago sexa que hoxe é, e non calquera outra cousa que podía ter sido, e que estuvo a interesar, e que, bueno,
foi unha persona moi descoñecida, pero moi comprometida con esta universidade e desde logo moi comprometida tamén con Galicia, sempre que pude, ¿no? E, por un dato, se te paso unha permite, Julián, era fillo do xefe de telégrafos que foi fundado no 1936. Tiña unha relación dual con Galicia e con Julián, que queremos falar, porque todas as carreras que a ele gusta non le importa, é porque en ciencia non hai nada gratuito e non hai nada que non seña tamén errado, e todo o que se fai se construye sobre as bases que alguén construiu previamente, e ese é o caso, e agora que veis o mundo de pesca. Julián é moi conocido efectivamente porque ten feito libros, dos poucos libros de historia moi leídos que hai feitos en España, moi conocidos. Hai 3 ou 4 autores que teñen feito libros que moita xente leva, aparte de nas facultades e nas aulas. Efectivamente, ten un labor vinculado ao medio de comunicación que din moito de él. Eu quero falar do que é menos conocido. El foi profesor visitante xa nos anos 90 en Harvard, estuvo en diversas universidades británicas, noutras universidades latinoamericanas e estadounidenses. Nos últimos 8 anos foi profesor por vocación na Universidade Europea de Budapest e, ademais, fixo cousas como corregir examen de selectividade. Por que digo isto? Porque, aparte de todo o anterior, este labor ingrato a ele permitido reflexionar moito sobre o historia, sobre a transferencia do conhecimento, sobre o relato e o non, pero creo que influiu bastante en que ela apuntara en determinadas cosas. Por suposto, é o proceso de delegación de moitas revistas conocidas, escribe no país, colabora en Nacer, no programa de Julia, foi asesor histórico de varios documentais, de Terra Filmada, foi membro do grupo de expertos encargados na búsqueda de fosas comuns e de identificación de víctimas cando aquel sumario promovido por Gasón, que lle costou a toga, e foi bastante pioneiro tamén en intentar construir espacios de memoria complexos nunha cidade complexa como é Zaragoza. Por un lado hai un territorio, por outro lado hai un territorio e 3 cidades con un triunfo. Me gustaría decir, en estes tempos, ademais, despois de todo o que he dito, digo en estes tempos, en estes días, ¿no? Que é un insobornable académico, ¿no? Porque sabemos que hai académicos que son insobornables, no estamos en estes días, e o corporativismo da universidade, que ten elementos positivos, ten outros negativos. Igual que a sociedade, pois, ten de todo, pois a universidade tamén hai de todo. E por iso hai que destacar a quen é como Julián, ¿no? Insobornable desde o punto de vista académico, que como investigador, que é, digamos, un buscador de conhecimento tamén insobornable. Calquera que os escrito falar se dá conta, e por iso tampouco nunca é conta. Si recordamos o que publicou, habría que empezar porque é un historiador do mundo rural. Eu me gusta decir isto porque eu tamén sou un historiador do mundo rural e eu creo que a mirada que ele ten sobre moitos asuntos ten que ver precisamente con que o primeiro que mira son campesinos e son anarquistas e traballa sobre o soño igualitario e sobre o anarquismo aragonés e sobre o xeral. E logo no ano 92 foi un traballo pioneiro e do que todos bebimos e do que algúns copiamos, por exemplo, despois aquí cando fixemos os Lemones e Voces, incluso alguna colega súa, con que fixo a tese como Ángela Cenarro, colaborou con nós para diseñar o método que utilizamos no traballo de Lemones e Voces. Ese traballo foi un traballo pioneiro con un equipo de 3 rapazas que eran moi prometedoras, que fixeron tesis maravillosas e que hoxe son grandes expertos no tema e que se chama O Pasado Oculto, ¿no? E que traballa justamente sobre as víctimas da violencia ganada, ¿no? E o título era Fascismo e Violencia Ganada. Estamos dando 92, moito antes de que se empezaran as grandes fosas e moito antes de que, digamos, a sociedade española se preocupara por saber que era o que pasara exactamente. Porque como todo o mundo sabía o que pasaba, pues, non había que explicar. En cambio, Julián, xa naquele momento tuvo o interese de un grupo de investigación
e preguntarse por que fora que pasara exactamente. Tuvo outras publicacións sobre a antiviolencia, en fin, que non vou a recordar. É autor de varias historias de España, incluindo unha breve historia de España moi útil que eu nunca ia recomendo a sus alumnos, porque se non se recollen esa breve non ven as outras, xa, se chega con esa breve. E cando descubre, pues xa non utilizan. Que fixo ademais con outro colega colaborador noso, que é Carlos Pilares. Pero hoxe non vengo a falar de nada deso, pero todos os conocedes por eso, ¿no? Todos os conocedes. E logo hai outros dous libros que a mí me parecen moi importantes e que aproveito para recordarlos se non os conocedes. Un que se chama, bueno, que colabora con outros autores, con Villalonga, con Moreno, con Xosé Sabater e con Santos Juliá, que se chama Víctimas de Guerra Civil. E que é un libro dado 99. O sea, digamos, é publicado máis ou menos unos meses antes que se abra a fosa del Piedad Ferroviario. O cal, sempre me a mí para decir que, a pesar de todo o que se dice, na academia, si que había xente, e na historiografía, si que había xente que estaba indagando o mismo que logo foi tan coñecido. Ainda que a veces parece. Ese libro, efectivamente, bueno, podríamos decir que foi un bestseller, porque cada vez que alguén quere estar editado en múltiples formatos, cada vez que alguén quere saber algo sobre o tema, vai a ese libro. E, bueno, creo que foi, marcou unha época, efectivamente, un punto de partida, ainda que era un punto de chegada. E logo tengo outro libro moi interesante, desde o meu punto de vista, sobre a Iglesia e o franquismo, que é un libro que, en cambio, creo que é menos conocido, me dá impresión, fora do ámbito académico, e que aproveito para contar unha anécdota que non sei se coñece, pero que sí. E é que a mãe de Juan José Carreras, que morreu moi maior en Zaragoza, en Vía da Coruña, no Ribera ainda, cando leu ese libro, dixo, dille ese discípulo teu tan aventaxado que tes, que se equivoca completamente, que non pode ni imaginar o que foi a Iglesia de Francisco. Unha señora que non volveu a pasar na Iglesia depois de titular unha obra, e que sabía do que falaba como persoa, e que, digamos, de alguma forma contrastaba unha memoria oculta con unha realidade de investigación que o que facemos muchas veces en físico. Pero hoxe vengo a falar de outra cousa. Hoxe vengo a falar de do que quería tener que venir a falar e do seu último libro, que se chama La Venganza de los Siervos, e no que intenta explicar un gran acontecemento histórico. Un acontecemento histórico que o cambiou todo. Cambiou as relacións sociais, cambiou a forma de entender o Estado, cambiou o mercado, cambiou o mundo. Cambiou o mundo e fixo reaccionar a todo o mundo. E cambiou o conxunto da humanidade. E que foi, digamos, visto desde hoxe, desde o tempo que aparentemente non hai historia, desde o tempo que aparentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, todas son estructuras que se moven levemente, hasta que chegou a crisis da que non salimos, un mundo, ou mellor dito, un acontecemento histórico que parecía que estaba condenado a non volver a repetirse nunca máis. E xustamente no centenario da Revolución Soviética, a revisión que el fai, e espero que acepte esa forma de café, o apelativo de revisionista no sentido inglés, no sentido británico, de revisar o pasado, de volver a leerlo. A revisión que fai xustamente unha revisión crítica, non é unha revisión xeográfica da Revolución, non é unha revisión cómoda, e isto non ten que ver solamente co resultado da Revolución e a evolución que tuvo a propia Unión Soviética ou a caída, sino que como historiador eu creo que o que intenta e o que fai é digamos, mirar con ollos de hoxe o que foi a clara evolución. É dicir, porque houve 10 días que asombraron ao mundo, como dixo John Reed, e porque todo aquilo sucumbiu de pronto. Sí. Porque todo aquilo colapsou, un verbo que utiliza moito ahora, collido directamente do inglés. E iso que lo intento explicar, e a miña conclusión do libro, avanzo xa, e acabo, porque este público vai querer discutir, ya casi seguro, é que 100 anos despois da Revolución Soviética, das tres, cando estou unha conclusión miña, non. Unha conclusión do meu colega Xesús Balboa, que no ciclo que fixemos sobre a Revolución Soviética na facultade, que discutimos dos alumnos, por aquí, pero un ciclo de libros, de películas, e que descubrimos que había unas 100 estudiantes aos que les seguía interesando a Revolución Soviética como para ir cada semana a falar de isto durante 2 horas. No último día, a conclusión de Balboa, falando do libro precisamente, foi que das 3 irmás da Revolución Francesa,
a liberdade iba moi ben nos tempos de hoxe, a fraternidade era desconocida e a igualdade iba fatal. Esa era a conclusión de leendo o libro. Pero eu dixo, porque me tengo que falar de día, e eu só quería decir unha cousa máis, que tiña anotada con a cousa. Pero me voy. Porque non me tengo. Así que, Julián, creo que el turno. Moitas gracias e moi ben. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel, por esta invitación, en nombre del Ateneo, a Lorenzo, por nuestra generosa presentación y a todos ustedes por estar aquí. Yo estoy encantado de estar en Santiago, de compartir este momento. No sabía si iba a haber gente, así que me traje unos amigos de Zaragoza. En este caso estábamos solos, así que estoy encantado también de ver a diferentes generaciones y de hablar de un libro que para mí me ha ofrecido la oportunidad de plantear muchísimas cosas en el libro que forman parte también de mi trayectoria intelectual, ¿no? La primera es obvia, es preocuparme por un tema ajeno a España. Llevo ya un tiempo, yo siempre he creído que, porque lo viví desde muy joven, haciéndome siempre la pregunta de por qué teníamos tantos hispanistas y los españoles nunca escribíamos sobre otro país que no fuera España, y en otro idioma que no fuera el español. Entonces, hace ya 7 años que empecé una colaboración con la Central European University de Budapest, y me di cuenta que la versión europea de la historia era una versión europea occidental de la historia. Que la mayor parte del siglo XX, la mayor parte de la historia del siglo XX había pasado por el este de Europa y por supuesto nosotros en las aulas no habíamos oído, porque no había ninguna tradición de historiografía sobre Europa del Este, pero que también es cierto que en los últimos años, que había habido oportunidades buenas para hacer esto, pues tampoco se había logrado. Así que me parecía que yo iba a hacer un poco lo que habían hecho los hispanistas, meterme en el espejo del otro, en una persona que desde fuera veía cómo había sido la Revolución Rusa, en ese acontecimiento tan importante que había marcado una buena parte de la historia. En segundo lugar, este libro me ofreció una vez más la oportunidad de transmitir algo que yo he hecho en los últimos años y que llevo como una especie de señal de identidad, ¿no? Que es que yo creo que la historia son lecturas críticas sobre el pasado, las lecturas críticas las dan las fuentes, que las fuentes nos vienen ecos, que no son siempre los mismos. Los ecos hay que escucharlos, a veces vienen ecos de mujeres, de campesinos, de desposeídos, de élites, de clases dirigentes, y que según los ecos que uno escucha, las historias son diferentes. Lo cual no quiere decir que la historia no pueda ser un planteamiento crítico, cada uno haga su historia, sino que depende mucho de lo que tú escuchas. Y a mí me interesaba en esta historia escuchar muchísimo lo que había sido la historia más marginal, tanto de la historia oficial soviética como de la historia oficial liberal que había salido en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en otros países. Esta visión crítica. Y en segundo lugar, he seguido con Montoya hace mucho tiempo, que repito que los historiadores, si no escribimos bien, si no transmitimos con precisión, si no hablamos para un público muy amplio, si no escribimos para un público muy amplio, somos personas ajenas a la sociedad. A mí me ha interesado desde hace mucho tiempo hacer un planteamiento de este tipo. Y para eso tienes que tener una preocupación, para comunicar, para escribir, para precisar todo esto tienes que tener una preocupación. Es verdad que hay buenos maestros, hay que acudir a ellos, es verdad que hace mucho tiempo que algunos ya acudimos, pero también hay una parte de injusticia, porque cuando uno escribe un libro que tiene cierto éxito o pasa un poco la frontera del mundo académico, la gente siempre dice, este libro está muy bien escrito, siendo de un historiador. Como si los historiadores no tuviéramos que escribir bien. Es verdad que algunos ganaron a pulso esa imagen, pero hay que recordar que algunas de las mejores plumas y crónicas han salido de los historiadores, ¿no? Ya desde Tucídides, o sea que está el hilo conductor muy claro desde la antigüedad. Pero sobre todo me dio
oportunidad de hacer algo que yo he planteado en los últimos años también, que es que por mucho que uno busque su patria, su localidad, su tierra, esté muy bien con el brasero que calienta alrededor, sin historia comparada no hay historia. Solo la historia que plantea similitudes y diferencias, que sabe por qué pasó esto aquí y no pasó en otros sitios, que además te cura en salud frente a aquellos que creen que su historia es la más excepcional, ¿no? Frente a eso solo cabe la historia comparada. Y eso se consigue viajando. Si uno no viaja, no escucha a los demás, se cree que, pues sí, la guerra civil española es la única, que el pasado nuestro es el más traumático. Cuando uno viaja a Hungría se da cuenta que para los húngaros el pasado suyo es el más traumático, y tiene razón, es muy traumático, pero lo piensan los rusos, lo piensan los alemanes. Solo los británicos han tenido un pasado muy diferente y ahora les está saliendo, les está rebotando la guerra colonial en los libros, con lo cual tampoco fue tan diferente. Es la historia comparada, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, yo quise construir un libro que tenía, y voy a ser suficientemente breve para que después podamos hablar de un diálogo y también con Laurencio. Yo quise escribir un libro que tenía 5 hilos conductores, ¿no? Que están metidos en lo que yo planteo de la historia comparada. El primero es todo lo que iba en Europa antes de 1914. Hobsbawm inventó eso del siglo corto y el largo siglo XIX, como que no había pasado nada hasta 1914, pero en el este de Europa había pasado muchas cosas. La mirada de Hobsbawm, que es una mirada bastante universal, en la ciudad de Alejandría, no tenía muy en cuenta al este, y antes del 14 en Europa habían pasado muchas cosas, pocas en Inglaterra, pocas en otros países, pero muchas en el este. Por ejemplo, había habido ya unas guerras en los Balcanes impresionantes que marcan algunos de los efectos de la brutalización que aparece después con los armenios, con el genocidio en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo había un planteamiento que a mí me resultaba muy interesante y que además lo trasladamos de alguna forma también a España, en nuestra historia de España del siglo XX, es que uno de los retos de las clases dominantes, de las élites, de intelectuales, de muchísima gente antes del 14 en Europa, era ensanchar la base política. Había muchas sociedades en Europa donde los derechos de los ciudadanos no existían. Y uno de ellos, evidentemente, era Rusia. ¿Y qué significa ensanchar la base política? Pues dar derechos, fundamentalmente es una reflexión que hace prácticamente todo el mundo, dar derechos desde arriba para que no te hagan las revoluciones de abajo. Toda la inteligencia culta, no revolucionaria en los países al este del Rin se habían dado cuenta y había habido un elogio de todo eso, y creo que en España lo podemos trasladar, de que hacía falta ampliar los derechos civiles, fundamentalmente a través del sufragio universal, elecciones libres sin falseamiento electoral. Casi nadie hablaba de sufragio universal masculino y femenino, entonces casi nadie, ¿no? La prueba es que antes de 1914 solo hay un país, que además es un país muy extraño con muchas cosas, que se llama Finlandia, donde han votado las mujeres en Europa, o sea que tampoco era tan excepcional. En Inglaterra tampoco habían votado, por supuesto en Francia, que no votan hasta el 44, pero ensanchar la base política significaba, digamos, crear escenarios mínimos de libertad, mínimos de redistribución de la riqueza, para que no viniera lo que algunos temían, que era una revolución social desde abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos qué hubiera pasado sin la Primera Guerra Mundial, pero que había ya sociedades como la rusa, donde se habían planteado clarísimamente alternativas a las autocracias para reformar la sociedad sin llegar a la revolución. Y también había habido ya signos claramente que indicaban que si aquello no se reformaba, la revolución era posible. Fundamentalmente esto es lo que ocurre en 1905 en Rusia. Estamos hablando de un imperio de cerca de 160 millones de habitantes, un imperio que va desde Polonia a Vladivostok, es decir, no es una tontería, es el imperio por excelencia, que pasa por encima de China, que pasa por encima de Asia y que, por supuesto, tiene unos grandes problemas de cómo centralizar aquello y cómo llegar a las infraestructuras a todos los sitios. No sé qué hubiera pasado, la pregunta ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido una guerra, hubiera habido una revolución? Posiblemente no, pero el imperio ruso estaba sacudido. Entre otras cosas por dos razones. La primera, porque la Rusia de los Romanov ya había empezado a perder guerras, en Crimea contra Inglaterra y en 1905 contra Japón,
ya no era el imperio invencible, había una percepción popular que esa sacralización de la monarquía que se estaba empezando a perder. Cojan este concepto porque creo que lo que pasa a través del 17 es una desacralización, por el que vamos a explicar muchísimas cosas. La desacralización es fundamentalmente la pérdida de respeto a los clásicos conductores de la autocracia, la monarquía, el ejército y la iglesia, ¿no? Y la desacralización muestra claramente en la revolución todo ese concepto que quiero plantear. No sé qué hubiera pasado, pero había vías abiertas ya de revolución y de libertad. Pero vino el 14, que es el segundo hilo conductor. Y 1914 ya no es solo la historia de Hobsbawm, de que se abre el siglo corto, la edad de extremos. 1914 sacudió a toda Europa. Sacudió a toda Europa, a los países vencedores, porque los Good Times, que es como se le llamaba, o la Belle Époque, se acabó. A partir de ese momento la aristocracia perdió su sitio y una gran parte del discurso imperial en aquel momento tuvo que cambiar de pie, tuvo que cambiar de ritmo. Y para los países del este, por el 14, fue para todos ellos una carnicería y un desastre. La guerra más cruel del siglo XIX se había llevado a la tumba en Europa medio millón de personas. La guerra más cruel del siglo XIX en el mundo, la guerra civil norteamericana en los años 60 del siglo XIX, había matado más o menos a unas 700.000 personas. La Primera Guerra Mundial se llevó. Primero pensaban que era corta, fue larga. Pensaban que iba a ser radiante, que iba a reestructurar el mapa de Europa, y cuando levantaron el telón se habían llevado 9 millones de personas. Con varias enseñanzas. La primera, que la técnica y la modernización se había puesto al servicio de la muerte y no del progreso, como creían Bakunin, Marx y prácticamente todos los inquebrantables creyentes en el progreso decimonónico. La química se había puesto al servicio de la muerte, la psiquiatría se puso al servicio de la muerte, de un montón de cosas que los decimonónicos creían desaparecieron. Y es verdad que Nietzsche, Bergson, el irracionalismo a finales del siglo XIX ya había advertido de algunas de estas cosas, pero la Primera Guerra Mundial demostró eso. La segunda es que ya no había una separación entre frente y retaguardia. Es la Primera Guerra que empieza claramente el asesinato de la retaguardia de gente que no guerreaba. La guerra ya deja de ser una guerra entre ejércitos, caballeros, ¿no? Y con una retaguardia de respeto, no. Y además, cuando se levantó el telón, aparece ese genocidio armenio de 700.000 personas por parte del Estado turco-otomano, que todavía, como saben ustedes, es un tema de memoria, países que lo niegan, países que lo deciden que lo quiero recordar, y Turquía en el medio presionando a todos para que nadie lo recuerde, ¿no? O sea, es un tema político muy interesante internacional. De nuevo, pensamos que la guerra civil, nuestra memoria es la única. Bueno, las memorias son tan plurales, tan diversas, tienen raza, religión, género, que la nuestra pues es una más. No digo que no tenga importancia, pero es una más. Y el tercer punto de la guerra es que con ella se van prácticamente al cementerio de la historia no solo la aristocracia y las élites dominantes, sino los ejércitos y sus servidores. Desaparecen de repente. Desaparecen, pero además de la noche a la mañana. Esto pasa en Alemania, esto pasa en Hungría, esto pasa en lo que fue la República de Checoslovaquia, esto pasa en Polonia y esto pasa fundamentalmente en Rusia. Porque ese marco de la Primera Guerra Mundial se produjo, que es el tercer hilo conductor, una revolución en Rusia, que es una acumulación de revoluciones, como yo planteo a través de un concepto que cojo de historiadores revisionistas actuales, un caleidoscopio de revoluciones. No solo es la revolución bolchevique, sino que hay una revolución de febrero que marca profundamente este tipo de planteamiento. Y obliga a sociólogos, a politólogos, a historiadores a resituar el tema de la revolución. La revolución se sabía desde la versión marxista, anarquista, decimonónica, que era un cambio súbito en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, pero lo que nadie había planteado en serio es que las revoluciones acababan siempre conquistando el poder y consolidando estados más fuertes, más centralizados, más represivos, más democráticos que los anteriores. Esto del Estado, que parecía como que era una salida absolutamente diferente, se ha convertido en la gran ley de hierro de las revoluciones. Y hay que explicar por qué. Luego estas revoluciones nos obligaron a hacer muchísimas cosas, ¿no? El cuarto punto
es que como después del 45 la Unión Soviética siguió, pareció que el camino de Rusia era muy diferente. Pero en realidad hoy los historiadores, si ustedes leen, no quiero, pero los más jóvenes los deberían de leer y lo saben, si ustedes leen, por ejemplo, a una vertiente nueva de la historiografía representada por Gertworth, ¿no? que tiene una trayectoria historiográfica en los últimos años muy importante, él trata de mostrar que en realidad todo lo que pasó en el Estado ruso pasó también en los estados de los vencidos, pasó también en los estados aquellos que perdieron la guerra, una brutalización de la guerra, paramilitarismo. El problema es que allí giró hacia el fascismo y al nazismo, y en el tema de Rusia giró hacia el comunismo. Este es un tema muy interesante que me preocupó muchísimo y que pongo también énfasis en el libro. ¿Por qué es tan difícil construir sociedades con paraísos terrenales? ¿Es posible construir sociedades con paraísos terrenales, con sueños igualitarios? ¿O la gente que sueña despierta, al final acaba el sueño en una pesadilla? Este es un tema muy interesante porque, como se ve desde hoy, parece que todo aquello fue una causa ya que iba a conducir necesariamente hacia el fracaso. Pero la cantidad de gente que soñó despierta por el socialismo, que creyó en ideas, es tan difícil comunicarle a la gente hoy que solo cree en el dinero, que vemos tanta corrupción, que hubo un mundo en el que la gente creía también en otras cosas, creía en ideas, creía que se podía cambiar el mundo, ¿no? Este es un tema fascinante en todo lo que estoy planteando. Es un tema fascinante a no ser que uno se envuelva en el uso político de la historia de la guerra. Es decir, esto no sería nunca un tema fascinante porque lo he visto yo, porque incluso los periodistas que les ha gustado más el libro, al final me cogían siempre la frase sobre el estalinismo y la pesadilla del sueño igualitario. Cuando yo incidía mucho en ver por qué había pasado tantas cosas en Rusia desde febrero a octubre del 17. Si ustedes leen el libro verán la importancia que le doy a las soldati, las mujeres de los soldados, las familias de los que estaban en el frente. Rusia moviliza a cerca de 15 millones de personas, ahí de pronto, recluta a cerca de 15 millones de personas. España tiene en aquel momento 21 millones de habitantes. Es decir, que el ejército ruso llega casi a la población española, la moviliza. Y además, no solo es que quiera poner énfasis en el género, es que aquellas mujeres pusieron contra las cuerdas, a través de métodos que después uno puede llevar a cabo la economía moral de Thompson. Protestan no porque sientan que hay una injusticia, protestan porque están indignadas porque sienten que ha habido un abandono clarísimo por parte de la monarquía, que en momentos de crisis de subsistencia no ha sabido solucionar ese tema, que en momentos en que luchaban por la patria sus familiares, ellas tenían que padecer para buscar el pan. Es decir, una especie de indignación moral, por emplear el término de Jim Scott. ¿Y qué es la indignación moral? Pues que la injusticia no viene a través de una percepción de lo explotado que estás económicamente, que eso ya lo saben, sino de cómo esa explotación, en un momento determinado, hay una quiebra moral de la explotación porque quien debería proteger a los desposeídos en tiempos de crisis no lo hace, ¿no? Y este es el tema de esa indignación en ese momento. Hay un quinto hilo conductor que me interesaba mucho, que es que frente a las teorías del totalitarismo, por las cuales se equipara a Hitler, Mussolini, Stalin, que en realidad lo que hay en la construcción de los años 30, de los estados, de las salidas al capitalismo, de la construcción de los estados imperiales, es una diversidad profunda, que como después fue derrotado el nazismo, como después el capitalismo tuvo que demostrar que la democracia era superior a los totalitarismos, se igualó el comunismo y el fascismo, pero durante muchísimo tiempo eso no había sido así, entre otras cosas porque la historia es de muchísimos más colores. Ya lo tratamos de buscar sobre la guerra civil española. Yo siempre he sido muy partidario de explicar a la gente cuidado con la bipolarización entre comunismo y fascismo en la guerra civil española, porque no solo es que haya hazañas, es que hay masas anarquistas que en aquel momento no están planteando en absoluto esa alternativa. Y las masas anarquistas no están en el mundo rural solo, sino que están fundamentalmente en Barcelona,
en la ciudad más industrial, más moderna. Por eso Orwell hace el análisis que hace. Por eso el cine, los primeros documentales de la guerra civil, son todos de la revolución, son todos documentales anarquistas, porque tenían la tradición, los sindicatos de espectáculos y de artes gráficas controlaban una buena parte de lo que era la producción de los documentales en aquel momento. Así que me parece que esta historia de colores, voy a ir cerrando, el epílogo era un tema básico. Sí, historia de colores, porque hace mucho que yo me di cuenta, y nos hemos dado cuenta muchas veces, que la historia en blanco y negro no es una historia válida para el siglo XX. Que la historia del siglo XX va relacionada con el cine, la literatura, aparece la fotografía, aparece después el cine, aparece el Technicolor, y esa es la historia. ¿Y qué es la historia de colores? Vuelvo a los ecos. Pues es una historia que nos dice que, además de la clase, además de la nación, además de la patria, además de la religión, está la raza, el género, los conflictos transnacionales, y este mapa de conflictos es lo que yo quise explicar en La venganza de los siervos. Y La venganza de los siervos es un título que alguien dice, pero ¿cómo usted está aplicando este título? Los siervos no eran siervos. Bueno, La venganza de los siervos es el título que saco de la frase famosa del Boff. De nuevo, la economía moral de la multitud. El Boff es un aristócrata, un noble, que se da cuenta ya un tiempo anterior, son de esos que se dan cuenta que hemos explotado mucho a esta gente, a los campesinos, y que tenemos que cambiar de narrativa para que no nos hagan la revolución de trabajo. Y él, cuando cae el zarismo, por cierto, el zarismo cae con una revuelta nobiliaria primero, le obliga a empezar a dividir precisamente con un paralelismo clarísimo con lo que ocurre en la Revolución Francesa. Cuando él coge las riendas del gobierno provisional, las coge pensando que es posible crear en Rusia un gobierno reformista a la europea. Y cuando en junio, julio, ve que todo aquello, los soviets, los conflictos, no acabar con la guerra, seguir con las matanzas en el frente, ha conducido a un callejón sin salida, es cuando hace esa reflexión famosa que dice, esto es la venganza de los siervos. Es la venganza de los siervos por siglos de servidumbre. Es la venganza de los siervos porque no le hemos sabido dar este tipo de, digamos, reforma política para convertirlos de siervos y súbditos en ciudadanos. Y dice, y es muy importante, de nuevo la historia comparada, si nosotros hubiéramos sido los aristócratas ingleses, si al menos hubiéramos tenido una oligarquía, una aristocracia como los ingleses, fíjense la idealización que hay en aquel momento de Inglaterra, pero nosotros no, nosotros fuimos señores autoritarios y estamos recogiendo ahora estos frutos. Este es el epílogo de algo que quiero plantear ya como última reflexión, la narración, ¿no? ¿Por qué construir libros y qué es la narración en la historia? La gente cree que la narración es un mero vehículo por el que uno elige la forma en que narra. Y yo siempre he dicho, y no me considero posmoderno, pero sí que he aprendido mucho del posmodernismo, que la narración tiene contenido. Yo siempre he pensado que la historia ni es inocente ni es neutra. La historia es una combinación entre los ecos que recibimos del pasado, eso sí, con un rigor de ver qué ecos nos llegan, con una operación intelectual que hacemos desde el presente. Ya Edward Carr decía que toda la historia es contemporánea, porque todas las historias se hacen desde el presente, sea la que hace el medievalista, sea la que hace en la Edad Moderna, o sea la que hacemos en la Edad Contemporánea. Y algunos confunden escribir bien con que esa narración tiene que ser inocente o neutra. Y algunos confunden una lectura crítica con el hecho de que detrás haya ideología. No, son tres cosas diferentes, y las voy a explicar. La primera, y muy importante, que las lecturas críticas surgen del debate y del desacuerdo. Hay gente que considera que cuando la gente debate es que no hay ciencia, es todo lo contrario. El debate es una buena cosa. Otra cosa es el insulto y el grito, que es lo que se mantiene en España en estos momentos, en vez del debate. Pero el debate es un elemento fundamental. Y en el debate significa que hay formas diferentes de ver la historia. Lo cual no quiere decir que sería un ultrarrelativismo, que cada historiador tiene su historia, que es lo que nos tratan de decir a la gente que hablamos sobre el siglo XX. No, cada uno, depende de la opinión política, usted opina una cosa u otra. Y entonces hay que recordarle a la gente que
La historia, entro en el segundo punto, que la historia busca verdades relativas, que hace mucho tiempo que no sabemos de verdades absolutas, pero los que sabemos de verdades relativas somos los historiadores. Y que igual que yo no le discuto al fontanero cuando viene a mi casa y está arreglando el grifo, yo no estoy allí mareando y diciéndole, ponga el tornillo por aquí, la llave por allá, creo que lo poco que se sabe de historia lo sabemos los historiadores. Y los historiadores, cuando hemos sido capaces de pasar filtros para buscar esas fuentes del pasado, lo volvemos a repetir muchísimas veces. Yo no sé si sé mucho de Stalin o de Franco, pero ¿por qué estamos en duda? ¿Por qué estamos en duda la gente que trabajamos en el siglo XX cuando tenemos todas las fuentes a nuestra disposición? Y esa misma gente, si yo fuera especialista, lo digo muchas veces, en Julio César Guineco sería, ¿no? O sea, ellos se atreven a pensar que sobre el siglo XX hay todo un debate. Creo que las verdades relativas las estamos redescubriendo continuamente, ¿no? Y hay un tercer punto que me interesa mucho, y que es el cacao, y es el que, por el que estoy aquí, que es que la historia tiene que tener una proyección social, ¿no? La historia tiene que tener una proyección social porque eso tiene tres hilos conductores. El primero es la educación y la enseñanza. ¿Cuántos de ustedes han quejado de que no les enseñaron nunca historia, sino una serie de relatos, de hechos, batallas y cronología? Tiene que haber una proyección social. La primera es la educación. La educación, llevar las historias bien contadas a los libros de texto, a la era digital, porque la era digital nos está obligando a cambiar la forma de hablar y de enseñar historia, pero a las aulas, ¿no? De tal forma que nadie se vaya de un bachillerato pensando que la historia es un rollo. Otra cosa es que sea ingeniero sabiendo que el que le enseñó historia disfrutó con él. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo se lo planteo siempre a los profesores del instituto, muchos de ellos sé que lo hacen el pino para enseñar historia a chavales que no tienen ningún interés. La educación es el primer punto. El segundo son los medios de comunicación, queramos o no, la historia no solo está en la universidad, está también en la proyección social que sepamos llevar, en las editoriales, en los medios de comunicación, y ahí de nuevo nos falta algo, falta sosiego. Es muy difícil llevar la historia a los medios de comunicación porque la gente te da 1 minuto, te da 2 minutos, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Si a alguien le obligan a explicar la caída de los Romanov en 2 minutos, el historiador puede decir, no, usted me tiene que dar media hora. No, es que la prensa le da 2 minutos, aprovechemos. Por lo cual tenemos que hacer una labor de la proyección social en los medios de comunicación. Pero un tercer punto, nosotros somos docentes y la enseñanza es la universidad. Así que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar la universidad y la enseñanza de la universidad. Y no hay historia sin erudición, no hay historia sin archivos, pero no hay historia sin un compromiso claro con la conexión entre el pasado y el presente. Creo que cuando uno enseña historia en la universidad, no le está diciendo al estudiante, mira, esto es la izquierda, esto es la derecha, lo que está diciendo al estudiante, no compres nunca lo primero que te vendan, sé crítico, aprende a ser crítico, y la lectura crítica es lo que te hará en el futuro avanzar en el conocimiento de la historia. Luego, esto es una invitación a leer libros de historia. Esta es una invitación no solo a leer libros de historia, sino a pensar que, tal como vivieron nuestros antepasados, hay forma de contarlo, que yo he querido contarlo, como lo han contado muchísima gente. Han salido muchísimos libros sobre la Revolución Rusa este centenario, en inglés, en alemán, en ruso, en español, pero creo que los que han sido bien considerados, y ahora sí que acabo, los que han sido bien considerados tienen un hilo en común, y es que ninguno de ellos ha asumido como primera opción la que ya estaba planteada como ortodoxia. Es decir, todos hemos rechazado las ortodoxias, y para rechazar las ortodoxias hay que investigar. Nada de la historia avanza sin investigación y sin conocimiento. Con lo cual, cierro. Una cosa es la opinión, que me parece muy bien. Uno va, opina, linda, más buena, hasta allí. Y otra cosa es el conocimiento. Y para el conocimiento no cabe más remedio que viajar, hablar idiomas, seguir viajando, seguir hablando idiomas, conocer, volver a conocer. Y una cosa muy importante, cuando uno descubre cosas que no le gustan, sacarlas. Y cuando uno descubre cosas que cambian lo que uno pensaba, cambiar la mente.
Si no, nunca se va a ser historiador, independiente y crítico. Se estará siempre subordinado a la búsqueda de verdades que están en la cabeza y no en los hechos históricos. Muchísimas gracias.